Está presente el subsecretario del Trabajo, que no tiene una presentación, pero tiene un compromiso ahí de tiempo. Así que les pido partamos por preguntas hacia la subsecretaría del Trabajo. No sé si algún diputado tiene en este minuto una pregunta. Mm, sí, ¿Y la asociación de funcionarios no va a exponer? ¿tiene una exposición? En Ya, eso habíamos quedado la vez pasada. ya, un segundo. Pero es que está Sí, el no, pero antes de requerimiento las del... preguntas, porque Sí, sí. ellos también... Sí, no, no. Lo que pasa es que como estábamos dando paso a las preguntas, Es- Solo una aclaración, sí. por su intermedio, presidente. Voy a exponerlo, lo que pasa es que no tengo una exposición en... Ah, perfecto. Ya, ya, cuando pregunté al principio y después cuando su asesor vino, nos dijeron que tenía parte de su exposición, entonces. Bien, por su intermedio, presidente, saludar a todas las diputadas y diputados de la Comisión de Familia de la Cámara y también a sus asesores y asesoras. Excusar primero a la ministra, ya que en este momento nos encontramos en el Senado discutiendo sobre la ley de salario mínimo, así que como ministerio estamos divididos trabajando en paralelo en este momento, pero de todas maneras me pidió que presentáramos el trabajo que estamos realizando como ministerio para dar cumplimiento a la ley 21.490. En particular, recordar tres elementos de la ley. La primera es que la ley establece un sistema de garantías de protección integral de los derechos de las niñas y adolescentes. En segundo lugar, que la ley establece en su artículo 21 una definición específica de lo que implica la intersectorialidad, que es por lo menos a lo que esta comisión nos pidió que expusiéramos con detalle. Y tercero, que en el artículo 37 de la mentada ley establece que la protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación económica, sexual, el trabajo infantil, e indica que el Estado debe tomar acciones para enfrentar esta vulneración de derechos. Por lo tanto, señalar que en el caso particular del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, nuestras competencias específicas tienen que ver con promover la erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso y la trata de personas, para lo cual en el Ministerio tenemos un departamento de derechos fundamentales cuya directora es Arlet Martínez, que es la que coordina este y otras materias relacionadas también a temas vinculados a este respecto. Dentro de eso, al menos nosotros nos hemos desplegado en tres ámbitos de acción. El primero tiene que ver con la participación en el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, que se crea para estos efectos y en el cual se está discutiendo la creación de una plataforma que pueda integrar las distintas estadísticas y datos que para conocer las características específicas de este grupo de personas, si están escolarizados o no, si participan de algún programa del Estado, con el objetivo justamente de resguardar de mejor manera la protección integral de sus derechos. En materias más concretas, en materias de acción, el Ministerio cuenta con una estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes, del adolescente trabajador, que tiene sus inicios ya en el 2015 y que nosotros extendimos del año 2022 al 2025 en una nueva estrategia vinculada al respecto, en el cual se establecen ciertos objetivos para que los niños, niñas y adolescentes crezcan seguros, estudien, se desarrollen de manera plena y en caso que deban trabajar, esto solo lo hagan bajo las condiciones que señala la normativa local, que es desde 15 años en adelante y además con una definición de trabajos que no estén vinculados a trabajo peligroso o de una carga mayor. Hay cierta normativa incluso donde mayores de 15 años, bajo ciertas condiciones donde no se priven sus derechos a educación y en otras materias, pueden potencialmente desarrollar trabajos establecidos y eso además está regulado por la normativa internacional de la OIT, a las cuales además Chile adhiere desde sus inicios. En tercer lugar, participamos, hay dos coordinaciones interinstitucionales, la primera que es la Comisión Asesora Ministerial para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección a los Adolescentes y además tiene una deriva a nivel regional y en las 16 regiones del país existen estos comités regionales que buscan establecer campañas de sensibilización, de visibilización, de trabajar con los organismos relacionados justamente con el objetivo de ir reduciendo esta situación. Hay que señalar que tenemos distintos productos de la Estrategia Nacional programadas para el año 2023-2025, señalando además que Chile lidera una estrategia de erradicación del trabajo infantil a escala mundial. Esto quizás puede ser menos conocido, pero existe a nivel de los organismos internacionales la Alianza 8.9, que se ha puesto metas a nivel de los países por ir reduciendo e ir erradicando el trabajo infantil, y en eso Chile es país pionero. Es en ese contexto que estamos gestionando con instituciones programas de capacitación para que las familias
con niños, niñas y adolescentes que realicen trabajo infantil cuenten con prioridad el acceso a estos cupos, porque hay que señalar que no solamente el dilema radica en los niños o niñas que realizan el trabajo infantil, sino que en general se dan en ciertos contextos familiares porque requieren de apoyo a las familias para que también accedan a trabajo decente. Cuando las familias de estos niños o niñas acceden a condiciones de trabajo decente, las probabilidades de que esos niños o niñas realicen trabajo infantil se reduce significativamente. Por lo tanto, si bien este ámbito de acción se enfoca en niños, niñas y adolescentes, las familias también tienen una política específica relacionada con la capacitación. Definiciones de protocolo de derivación en caso de detectarse este tipo de situaciones, ahí también en coordinación con la Dirección del Trabajo, cuando muchas veces realiza fiscalizaciones y se encuentra con este tipo de situaciones. Definición impuesta en práctica de una estrategia comunicacional orientada a los adolescentes para informar sobre trabajo adolescente protegido, que es el tipo de trabajo, el concepto de trabajo adolescente protegido es el tipo de trabajos que potencialmente podrían desarrollar mayores de 15 años. Aplicación del sello no al trabajo infantil en mercado público y Chile Compra. Esta es una iniciativa bien relevante que busca establecer ciertos criterios mínimos para que toda la cadena de valor de aquellos que participan del proceso de Chile Compras y mercado público tengan en toda la cadena erradicado el trabajo infantil, porque puede ser que a lo mejor una empresa de mayor tamaño, una contratista no lo realicen, pero si uno llega finalmente hasta un proveedor final, donde muchas veces se desarrolla a veces en situaciones de trabajo rural o en otro tipo de situaciones, podría existir este tipo de modalidades. Por lo tanto, el trabajo por lo menos con los oferentes públicos que participan de esto es importante. Implementar un sistema de alerta temprana que permite identificar casos en situación de trabajo infantil o en riesgo de caer en dicha situación, y programas para el uso del tiempo libre como medidas para prevenir el trabajo infantil, ya que potencialmente estando en los colegios establecen una cobertura que evita que caigan estas situaciones. En los tiempos fuera del horario escolar, las probabilidades de que esto ocurra aumentan. En ese contexto, además, hay que señalar que estamos planificando ahora para el 12 de junio, que es el Día Mundial de Erradicación del Trabajo Infantil, actividades a nivel central y a nivel regional, participación en la mesa técnica de la encuesta nacional EANA, que es una encuesta que es bien importante relevar porque la última vez que se hizo en el país fue el año 2012. Y para esos años nos arrojaba una cifra aproximada de 219.000 niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, de los cuales 94.000 se encontraban bajo la edad de 15 años. Por distintas razones que en su momento valdría la pena analizar, esta encuesta no se volvió a realizar, esta encuesta que la realizamos junto al Ministerio de Desarrollo Social, que la lidera, pero es muy importante para poder tener cifras actualizadas después de 10 años y poder tener una nueva línea base para poder desarrollar políticas específicas en regiones específicas, y para ello la importancia también de la vuelta a la realización de esta encuesta. Convenios con el INJUC para campañas comunicacionales sobre el trabajo adolescente protegido, el lanzamiento del sitio noaltrabajoinfantil.cl, que lo vamos a lanzar el 17 de junio en una campaña que vamos a realizar en Chile con el objetivo también de seguir concientizando el tema, y planificación de lanzamiento y difusión del manual de trabajo infantil y población migrante, que en el momento en que el Servicio Nacional de Migraciones levante la nueva Política Nacional de Migración, ahí nosotros también como ministerio jugamos un papel específicamente relacionado con la materia. Eso es cuanto puedo informar, presidente, en términos específicos de las labores que está realizando sectorialmente el ministerio. Si es que quieren conocer más detalles específicos de las líneas particulares que realiza el ministerio, tenemos a bien de enviarles toda la información que la comisión, que los diputados y diputadas requieran. Gracias, subsecretario. Ahora sí, pregunta al subsecretario, cosa poder liderarlo y después seguimos con lo siguiente. ¿No hay dudas? Tengo una duda. Usted habló mucho de la prevención del trabajo infantil, pero, por ejemplo, eh, lo que pasa aquí es estos niños después egresan del sistema y hay que prepararlos para la vida. Y ahí la Subsecretaría del Trabajo tiene el CENSE. No lo escuché nada, por ejemplo, relativo a ayudar a que estos jóvenes tengan cursos o capacitación que les permita enfrentar la vida, porque los protegemos hasta los 18, la responsabilidad es un poco mayor, en algunos casos, de hecho por ley, pero ahí siento que hay una deuda, ¿no? No sé si usted tiene algo ahí que aportar. Sí, le agradezco la pregunta, diputado. Quizás habría que distinguir dos ámbitos. Uno es el que señalaba recientemente, que tiene que ver con las peores formas de trabajo que existen en el mundo, que son el trabajo infantil. Después
más complejo todavía el trabajo forzoso, donde también podemos encontrar jóvenes, y la trata de personas, donde también podemos encontrar jóvenes. Esos tres elementos son los que estamos trabajando fuertemente de esta línea y que se insertan en el sistema de garantías de protección integral por las nuevas facultades y obligaciones que nos establece la ley. Como líneas específicas del Ministerio, nosotros a nivel de la Dirección del Trabajo tenemos programas específicos que están avanzando en la fiscalización de estas situaciones, ya que muchas veces cuando la Dirección del Trabajo fiscaliza, por razones de un tipo, se encuentra con este tipo de situaciones que generalmente son más ocultas, que a veces tienen que ver con situaciones donde las mismas personas viven en el lugar de trabajo, y por lo tanto la separación entre el lugar de trabajo y el lugar de habitación es más endeble, y por lo tanto ahí operan los organismos de fiscalización. Y en el ámbito que usted pregunta de capacitación, específicamente en esta línea hay programas especiales para padres y madres, hay líneas particulares de Sense donde se capacita con énfasis en jóvenes. Esas son líneas que, si le parece bien, podemos enviarle el set de programas que tiene Sense específicamente orientados a jóvenes, sobre todo pensando en el primer empleo, y además como compromisos ministeriales en el segundo semestre de este 2023, nosotros tenemos comprometido una revisión y una modificación a la ley de subsidio al empleo joven y al bono trabajo mujer. En particularmente el subsidio de empleo joven, nosotros tenemos el diagnóstico que ya como herramienta para insertar jóvenes en un primer empleo no es efectiva. Es un subsidio que ya no se ajusta a las características que tiene actualmente el mercado laboral, y por lo tanto nosotros queremos trabajar en un esquema de subsidio que sea montos mayores por un periodo más acotado de tiempo, que vaya tanto a aquellas personas jóvenes que tienen menores niveles de escolaridad, pero también a aquellos jóvenes que muchas veces, por no contar con experiencia, no pueden insertarse activamente en el mercado del trabajo. Y por lo tanto nuestra apuesta para resolver esa situación que usted señala apunta a una modificación integral del subsidio al empleo joven, con el objetivo de también generar incentivos para que las empresas contraten a estos jóvenes en ese primer empleo y se puedan insertar en el circuito de empleo formal. Gracias, subsecretario. Sí, déjeme, quiero sobre el mismo punto. Usted hace bastante fuerza sobre la prevención del trabajo infantil y de las posibilidades. ¿Esos son, o sea, tenemos casos extraños en que sucede o tenemos números constantes de que tenemos trabajo forzoso, trabajo infantil? Eh, ¿Es algo así como ¿hay un red flag ahí o está, o más bien la línea de trabajo? Tres comentarios al respecto. El primero, como les decía, las cifras, las estadísticas que tenemos a nivel nacional son del año 2012. Por lo tanto, tenemos un déficit de conocimiento a nivel de estadísticas agregadas de personas que podrían estar bajo esta situación. Ya que hay que recordar que no necesariamente cualquier persona de menos de 18 años que trabaje está en una situación de trabajo forzoso o en este caso de trabajo infantil. En segundo, lo que nosotros tenemos en conocimiento, y en eso también les podemos hacer llegar las estadísticas, que permanentemente, todos los años, en las rutas de fiscalización que tiene la Dirección del Trabajo se encuentra con este tipo de situaciones, muchas veces con mayor prevalencia en el mundo rural, o en sectores donde muchas veces el tipo de trabajo está como vinculado con la informalidad, por lo tanto son en esos ámbitos donde puede haber mayor prevalencia. Y tercero, respecto a tener como una mirada más permanente de dónde podría ocurrir, también nos encontramos con algunas situaciones que a veces se cruzan, donde no necesariamente son jóvenes, pero sí hay trata de personas, que son adultos, pero están en situación de trata de personas. A veces hay trabajo forzoso, donde no hay necesariamente trabajo forzoso en este caso de jóvenes, pero sí hay una situación de fiscalización donde aparece un permanente, o sea, nos encontramos. Sin embargo, hay que decirlo, y esto también es importante, que de todas formas, Chile tiene bajas tasas de trabajo si uno lo compara con otros países del mundo. Eso nos ha permitido, por ejemplo, estar de los países pioneros que está en la Alianza 8.9, pero nuestra preocupación es que, sobre todo tras la situación de pandemia, ante el no retorno de todos los estudiantes al sistema escolar formal, y también dada la situación que existe en el país, nuestra preocupación es que esta situación se haya modificado. De ahí la importancia de la encuesta, porque nos va a poder tener una foto actual de cómo se ha dado esta situación, pero las cifras regulares que tenemos se dan fundamentalmente a partir del trabajo que hace la Dirección del Trabajo en estos programas de fiscalización, donde nos encontramos con estas situaciones
pero que no nos permiten tener la tasa nacional de lo que hoy día ocurre en el país. Perfecto, don Felipe. Muchas gracias. Entiendo que Francisca también tiene dos consultas. Subsecretario, ¿cierto? Mire, básicamente, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido las mesas de trabajo infantil en regiones? ¿Por qué lo digo? Y con mucha conciencia de causa, porque esa encuesta que se realizó en el año que usted menciona, fue una encuesta un poco también mentirosa, porque fue una encuesta que se vio por macrozonas, y en el caso de la región del Maule, o las regiones con cierta ruralidad, solo se acogió a la encuesta las comunas que son del Valle Central, no se tomó como toda la realidad de las regiones. Pero atendiendo al impacto que han tenido las mesas, mi pregunta es si efectivamente en regiones están funcionando las mesas, cuál es el aporte monetario de recursos que tiene el ministerio para la instalación de las actividades, porque generalmente estas mesas funcionan en relación al Día Internacional del Trabajo Infantil y no tienen un cronograma que pueda atacar durante todo el año el trabajo con el trabajo infantil en las peores formas, y que se incluye en el último ratio de tiempo una situación que no estaba prevista en la encuesta, que era los niños y niñas migrantes, la mendicidad que se genera en las diversas calles, digamos, del país, con todo lo que ello puede conllevar, inclusive con la trata de personas, pero el real impacto, porque un impacto yo puedo hacer actividades, y lo digo con conciencia de causa, podemos hacer actividades, pero sin recursos es muy difícil que los organismos, tanto públicos como privados, que participaban en la mesa pudiesen generar algo importante. Y lo recuerdo claramente porque la Universidad de Talca en ese tiempo iba a hacer un estudio en ciertas comunas del Maule Sur, pero se topó con que no tenían los dineros, digamos, desde el ministerio para hacer los mismos. Esa es mi consulta, no sé, Francisca. Y uno se trabajaba en levantar datos duros y en solicitar visitas domiciliarias y visibilización de las peores formas de trabajo infantil a través del Servicio Nacional de Menores. Una de las cosas que perdimos nosotros con este servicio, porque perdimos muchas cosas en esta nueva institucionalidad, que entiendo no le corresponde si el niño no está ingresado, es precisamente abordar esos casos. Ya, yo no sé si eso se continúa haciendo, se continúa el seguimiento, y lo pregunto precisamente porque hace alrededor de un mes tuvimos antecedentes de que acá mismo en la región, en la localidad de Petorca, había utilización de niños con fines de tráfico de drogas y cuidado de plantaciones de drogas. Esa es una de mis preguntas. Y lo otro, siguiendo la consulta que hizo el presidente, nuestra duda y nuestra preocupación, lo planteó en la primera sesión Felipe, tiene que ver con los jóvenes que cumpliendo 18 años y estando en nuestra residencia, si no hay continuidad de estudio, no debieran continuar en nuestros dispositivos residenciales. Por lo tanto, debiéramos pensar en un proceso de capacitación o de inducción o de facilitación hacia la vida independiente con un proyecto vital que incorpore procesos de capacitación o de postulación a algún tipo de subsidio para el trabajo independiente. Esas son mis consultas. Subsecretario. Bueno, lo primero es señalar que no podría señalar si la encuesta es mentirosa o no. Yo creo que tenía limitaciones metodológicas y los datos expresan lo que las metodologías son capaces de alcanzar. Yo no participé al menos del diseño de esa encuesta, pero sí, por lo menos en este segundo proceso tenemos la preocupación de que efectivamente los datos nos permitan conocer de manera mucho más extensa y profunda lo que está ocurriendo en las distintas regiones del país. Efectivamente, los planes de sensibilización que tiene el ministerio, que tienen una bajada regional, están anclados en lo que, por lo menos hasta el año 2021, que era la estrategia que estaba diseñada hasta ese momento, estaba muy anclada en ciertas fechas específicas donde a través de las seremías del trabajo se hacían ciertos planes de concientización, de información, y es justamente por ello que la nueva política de erradicación del trabajo infantil que diseñamos durante el
con el apoyo de la OIT, se redefinen varios de los objetivos que estaban en esa estrategia, justamente a partir del diagnóstico donde algunos de los elementos que ustedes señalan fueron elevados justamente en ese diagnóstico, de los alcances reales que efectivamente tenían esas campañas. Nosotros no tenemos ningún problema en su momento, presidente, si así usted lo estima, venir a presentar específicamente cuáles son las estrategias de erradicación de trabajo infantil 2022-2025, que no era la materia del objetivo de esta situación, pero que podríamos venir sin ningún problema a presentárselos o enviarles cuál es el nuevo ajuste, porque justamente busca hacerse cargo de algunas de esas limitaciones. Efectivamente, esas campañas, hasta donde entiendo, no contaban con recursos para hacer otro tipo de estudios con universidades. Vuelvo a insistir que nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social lo que tenemos son sistemas de intermediación laboral, que de hecho también se están modificando en este momento y van a tener énfasis particularmente en poblaciones vulnerables como son adolescentes, jóvenes, sobre todo mayores de 18 años, mujeres, personas también mayores de 55 años, que son las personas que tienen más dificultades de reinserción en el mundo laboral, y por lo tanto nosotros esperamos que cuando esos proyectos de ley se ingresen aquí al Parlamento tengan acogida, porque justamente buscan hacer esos cargos de esos déficits que hoy día el actual esquema de subsidios que tenemos en el Ministerio no permite resolver esos objetivos. Dicho eso, en materia de lo que usted señala de Sename, al menos no es competencia de mi ministerio poder responder sobre esa pregunta en específico, pero vuelvo a insistir, podemos enviarle, presidente, lo que desde el ministerio sí podemos hacer respecto a qué sucede, porque ahí también tiene que ver con una coordinación con la inserción de esos niños una vez que salen de la educación media. Pero al menos de nuestra parte, lo que sí existe es un sistema de intermediación laboral, pero que hoy día está orientado a la población joven de manera general. Y uno de nuestros diagnósticos es que tenemos que hacer más focos en distintos tipos de poblaciones jóvenes, porque los jóvenes no son una única población. Pero eso va a requerir una modificación legal que nos permita justamente poder apuntar a esas poblaciones que usted bien señala. Y por lo tanto, de momento lo que podemos hacer es ocupar los actuales esquemas de subsidio que el Ministerio tiene y la ley no nos compete. Diputada. Gracias, presidente, por su intermedio. Consultarle al subsecretario, porque él habló en algún minuto que no todo trabajo infantil o más bien adolescente es ilegal, o sea, está fuera del margen de la legalidad, porque eso lo conocemos y hay requisitos respecto a los cuales un adolescente puede trabajar, especialmente relacionado con las autorizaciones que se con las que debe contar. Entonces quería saber si ustedes tienen el dato, estadística respecto de el trabajo adolescente que está dentro del marco de la legalidad. Gracias. Subsecretario. A ver, hasta el año 2012, de estos 219.000 niños, niñas y adolescentes que trabajaban, tenemos 94.000 que están bajo la mínima de 15 años, por lo tanto quedan fuera incluso de los rangos mínimos que establece la ley, y 125.000 realizaban trabajo peligroso. ¿Ya? Eso quiere decir que eran personas que teniendo la edad sobre los 15 años, por las características que tenía el trabajo, no cumplían con los requisitos contemplados en el Código del Trabajo y en los convenios de la OIT. ¿Ya? Por lo tanto, lo que sabemos hasta el 2019 por descarte, por decirlo así, es que teníamos 125.000 del total de jóvenes que tenían más de 15 años y que trabajaban en condiciones de trabajo peligroso, eran 125.000. Y por lo tanto los otros mayores de 15 años que trabajaban, en principio uno podría inferir que no se encontraban bajo la situación de trabajo peligroso, sino que más bien de trabajo protegido. Dicho eso, son las cifras justamente que tenemos que volver a actualizar, porque con la encuesta nacional de empleo no podemos precisar en específico, podemos saber, por ejemplo, si una persona tiene contrato o no, podemos saber si a una persona se le pagan sus cotizaciones o no, pero el trabajo peligroso también tiene que ver con, por ejemplo, con temas de fuerza, con temas de intensidad, con temas de jornada, que la encuesta nacional de empleo no tiene y por lo tanto no se puede desagregar esa información. De ahí la relevancia, vuelvo a insistir, de volver a contar con una ENA que nos arroje justamente esas precisiones para poder volver a saber lo que ocurre. De momento, como les señalaba, sí sabemos que al 2012 alrededor de 125.000 personas mayores de 15 años estaban realizando trabajo en situación peligrosa. Uno podría inferir por el crecimiento de la población que esa cifra podría ser mayor, pero
eso recién lo vamos a ver cuando tengamos la nueva ANA 2023. Ana. 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 Bueno, gracias, subsecretario. No habiendo más preguntas, lo liberamos. Le dejamos ahí una... diputada. Sí, lo que pasa que yo quería... Solo recuerdo que estamos ya tarde y nos faltan preguntas y posiciones. Pero para que lo hagamos el velozmente. diputado quiere que no hable. No, que lo haga con velocidad, sin tanta introducción. Entonces no, lo hago la próxima semana. Sí, porque tengo preguntas. Yo no sé si tanto me interesa en este trabajo, es preguntas superficiales o, no digo que nadie las está haciendo, lo digo para mí, o saber cómo mejoramos las falencias que aquí vamos a ir evidenciando con proyectos de ley o sugerencias de presupuesto, porque por eso yo sugería que hablasen todos y después hacíamos una ronda en un análisis más real, pero eso, porque no, eso. Después voy a preguntar. Prefiero que hable el dirigente de los trabajadores. Gracias, subsecretario. Lo liberamos. Bueno, queda como en el aire o establecido que al menos solicitamos que haya un programa, ya sea de censo, de los subsidios, que converse con el Servicio Mejor Niñez, que ahí se nota una falencia que quizás no estaba en lo encomendado, pero que esté mirado hacia adelante. Muchas gracias.